acerca de Débora. En el versículo 4 dice que gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, y ella era profetisa. Quiero decirle que en el Antiguo Testamento tenemos a otra profetisa que es Miriam, la hermana de Moisés. Eso viene en Éxodo 15:20. Y también encontramos a Débora en Jueces, pero también encontramos a Hulda, que viene en Segunda de Reyes 22:14. En todo el Antiguo Testamento solamente tenemos 3 mujeres que eran profetisas. ¿Cuál era la labor de un profeta? ¿Cuál era la labor de un profeta? El profeta era un hombre, o en este caso una mujer, a quien Dios le hablaba para dar un mensaje al pueblo. Quiere decir que esta mujer recibía palabra de Dios mismo de manera inusual y extraña. Vemos una mujer que daba mensaje de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento se caracterizaban porque ellos llamaban al pueblo de Israel constantemente al arrepentimiento por el pecado en el que ellos caían constantemente. ¿Cuál fue el pecado de Israel durante todo el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue? Idolatría. Durante todo el Antiguo Testamento vemos al pueblo cayendo en adoración a dioses paganos, a Baal, a Asera, a Astarot, y vemos al pueblo de Israel una y otra vez. Esa es mía. Los vemos una y otra vez cayendo en el mismo pecado. Un profeta en el Antiguo Testamento no es un profeta como los que hoy se conocen. Profetas que hoy conocemos en la actualidad o nuestro tiempo contemporáneo, gente con posición, gente con muchos recursos, gente que te dice lo que tú quieres escuchar, te va a ir bien. ¿A quién le gusta que le digan eso? Te vas a ganar un carro, una casa, y dice, yo quiero ir con el profeta. Pero el profeta del Antiguo Testamento se caracterizaba porque le decía la verdad a Israel sobre su pecado y los llamaba constantemente al arrepentimiento. La Biblia nos enseña que el profeta Jeremías fue rechazado por todo el pueblo y que llegó al grado que le dijo al Señor: yo ya no voy a hablar más, ya no puedo más darle el mensaje porque el pueblo me rechaza, me escarnece. Así es que la vida de un profeta en el Antiguo Testamento es totalmente diferente a la vida de los profetas que actualmente o mayormente vemos en nuestro contexto. Un profeta en el Antiguo Testamento era alguien rechazado. No era así como que, todos quieren al profeta porque me va a decir una palabra de que me va a ir bien. No, en el Antiguo Testamento un profeta era rechazado, era escarnecido porque daba la palabra de Dios, hablaba la verdad de Dios. Y vemos aquí en el libro de Jueces que hay una mujer que estaba gobernando sobre el pueblo de Israel. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y este mensaje es un poco chocante para algunas personas, donde prácticamente vemos que cómo una mujer va a gobernar. Y este es un mensaje que muchas veces choca a las personas. Nosotros hemos visto que dentro del cristianismo incluso puede haber cierto machismo, donde a las mujeres no se les permite servir en ciertas cosas. Sí, es bien cierto que eso es algo que vivimos en la realidad. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Yo no puedo cuestionar lo que la Biblia enseña, que en aquel tiempo había una mujer que gobernaba sobre Israel. Dice que ella se ponía debajo de una palma que se llamaba Débora, y la gente venía para pedir un consejo de Dios porque ella hablaba palabra de Dios. Y Dios en este tiempo de crisis, donde el pueblo de Israel vemos que pasaron 20 años hasta que volvieron a clamar al Señor. Después de que Samgar libera al pueblo de Israel, que es el versículo anterior, el último versículo del capítulo 3, vemos que Samgar libera al pueblo de Dios. ¿Y sabe qué refleja esto, hermanos? Que cuando Dios viene a tu vida y de repente trae una solución, de repente trae un cambio, ¿qué nos pasa regularmente a nosotros? Ya pasó la tormenta, vamos a sentarnos y a disfrutar la playa, ¿no? Ya se acabaron los problemas, se apaciguó la situación. Y esta historia nos refleja que, imagínense, pasaron 20
20 años hasta que ellos volvieron a clamar al Señor. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Que muchas veces nosotros pasan mucho tiempo, pasas muchas luchas, pasas muchas pruebas y entonces te acuerdas de clamar a Dios. ¿A cuánto nos ha pasado así? Que si no es porque te pasa un accidente, no vienes a Dios. Que si no es porque viene una enfermedad, no vienes a Dios. Y nos pasa como en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo gasta todo lo que tenía. Mientras tenía dinero para gastar en mujeres, en prostitutas, mientras tenía dinero para invitar alcohol, él estaba bien. Pero en el momento que se ve donde ya no tiene recursos económicos, donde se ve deseando la comida de los cerdos, fue en el momento donde ¿qué le pasó? Se acordó de Dios. Y sabe, eso nos pasa a nosotros muchas veces, cuando hasta que Dios no aprieta, Dios no permite ciertas cosas, es cuando volvemos a decir: ay Señor, así me voy a acordar de ti. Y en este caso, hermanos, el pueblo de Israel pasaron 20 años hasta que volvieron a clamar al Señor. Y esto es un mensaje para ti, para mí. No dejes pasar mucho tiempo. No te confíes de que ya las cosas se calmaron, porque Dios mismo puede permitir que algo pase en tu vida para que vuelvas a acordarte de Él. ¿A quién le ha pasado eso? Algunos. Pero en este tiempo se levanta una mujer. Vamos a la siguiente, a la diapositiva de letras azules. Y es aquí donde quiero hacer un gran énfasis. Dios levanta a Débora para romper un ciclo de crisis en el pueblo de Israel. Una mujer valiente que fue un instrumento en las manos de Dios. En medio de una crisis nacional, en medio de un pecado nacional, en medio de un tiempo de oscuridad, Dios le place levantar una mujer para poder traer libertad al pueblo de Israel. ¿Qué me quiere decir esto a mí, hermanos? Que las Déboras, o las personas o el ejemplo de Débora es un ejemplo de mujeres que en medio de la crisis se levantan con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, para traer orden, para traer libertad donde quiera que ellas se paren. Una mujer que es como Débora, tenía fe. Era una mujer que se levantó en un tiempo difícil en Israel para ser la voz de Dios en medio de una generación que cada vez se perdía más. Y tal vez tú eres esa Débora. En medio de tu generación perversa, perdida, Dios te escoge a ti para levantar la voz del cielo y ser usada por Dios para que las circunstancias cambien. Porque Débora es un ejemplo de que para Dios no hay preferitismo cuando se habla de que Dios quiera usar a alguien. Dice la palabra de Dios, fíjese lo que le dice en el versículo 6. Dice: y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam. Barak era un teniente, él estaba preparado para la guerra. Dice: de Sedes de Neftalí. Le dijo, ella le dice a Barak: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Ella le está diciendo a Barak: oye, es que Dios ya te había dicho que fueras a pelear con estas personas, pero no te has levantado. Y tiene que venir Débora a decirle: Dios te está diciendo que tú vayas a pelear, porque tú como varón tienes que estar al frente, eres la cabeza. ¿Sabe, hermano? Este pasaje no nos enseña que el varón está por debajo, más bien que el varón tiene que tomar la posición que Dios le ha dado. Y ese es el problema. Cuando no se levanta un varón en casa, Dios levanta una Débora, porque tiene que haber alguien al frente. No es porque Dios quiera que usurpemos los roles, es porque alguien no está tomando el rol que le corresponde en la casa.
Y entonces, como no hay un Barak que se levante para ir a pelear y traer libertad al pueblo de Israel, Dios tiene que levantar una mujer para traer esta libertad a un pueblo que vivía oprimido. Y esto pasa en muchos hogares, donde no hay un varón que se levante para buscar del Señor, para vivir la voluntad del Señor. Y entonces, como no hay eso, Dios tiene que tomar lo que está disponible para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos, ¿cierto o no? Este no es un pasaje que llama al feminismo. Es un pasaje que muestra la realidad de muchas familias. Cuando no hay un varón que se levanta, Dios tiene que levantar una mujer. Lamentablemente eso es así, porque Dios le ha dado al varón, dice la palabra de Dios, que el hombre, que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero este principio tiene validez cuando el hombre está sujeto a Cristo. Cuando no está sujeto a Cristo y este hombre vive sin Dios en su vida, no se puede aplicar este principio, porque el principio está sujeto a que el varón tenga a Cristo por cabeza. Y si no es la cabeza de Cristo, de un hombre Cristo, pues entonces, ¿quién lo es? Y lamentablemente, como tenemos un modelo roto de la familia, muchas veces se acaban tomando roles equivocados porque no cumplimos con el modelo que Dios nos muestra: Cristo, el hombre, la esposa y los hijos. Ese es el diseño divino, ese es el diseño que Dios o que narra el apóstol Pablo. Cristo a la cabeza, el hombre sujetado a Cristo y la mujer sujetada a un varón que ama a Dios, que siga a Dios, que busca hacer la voluntad de Dios, que sirve a Dios. Ese es el modelo. Lamentablemente, pues esos modelos no están en la casa muchas veces. Y entonces, ¿qué sucede? Dios tiene que tomar una mujer para tomar o ejercer un propósito de parte de Dios. Débora representa a todas aquellas mujeres que en algún momento Dios las tiene que levantar para traer bandera de victoria en su hogar cuando el varón no está ejerciendo su rol divino. Débora es el ejemplo de que cuando alguien no toma su posición correctamente, Dios levanta a alguien, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en una familia. Y si es necesario que Dios levante una mujer para que eso suceda, Dios lo va a hacer, porque a Dios no lo podemos limitar. Dios va a cumplir su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel? Que fuera libre. Ese era el propósito de Dios. Como Barak estaba ahí parado diciendo, pues no sé a ver a cuándo me decido, ya recibí, porque ella le dice, no, Dios ya te había dicho que fueras con el ejército. Quiere decir que ya había habido un antecedente, pero este varón, este guerrero, estaba sentado, estaba pasivo. Y entonces Dios tiene que traer una mujer para traer este proceso en el cual Dios iba a traer libertad al pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con esto, amada iglesia? Que tal vez te ha tocado fungir como Débora, una posición a la cual Dios no te llamó, pero a la cual Dios te está asignando por la cuestión y tu contexto particular. Dios no ha llamado a las mujeres a ser cabeza de los hogares, pero cuando falta un hombre, la mujer toma una función y un rol. Pero hoy podemos decir que Dios hace su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Débora fue una mujer valiente que le dijo, yo voy a ir a la guerra si tú vas conmigo. A Débora no le correspondía ir a la guerra y pelear en una batalla. Ella le correspondía dar palabra de Dios y dar dirección. Lo que me muestra Débora, que ella era una mujer de fe y
ella era una mujer valiente. Ella era una mujer valiente. Y tú, amada hermana, tal vez estás en un contexto adverso, pero Dios te ha llamado a ser valiente y Dios te ha llamado a levantarte en medio de una generación donde por medio de tu vida Dios quiere traer libertad a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y Dios puede hacerlo a través de una mujer? Sí. Yo lo he visto, hermanos. Por eso en las iglesias del mundo hay más población de hombres o de mujeres. Y por eso en las iglesias, cuando hay reuniones de mujeres y de hombres, ¿cuántas mujeres llegan y cuántos hombres llegan? No porque la mujer quiera usurpar una posición, sino porque el hombre no toma la suya. Esto es sencillo. El hombre no se pone donde debería de ponerse. Y por eso Dios levanta un ejército de mujeres que traigan libertad, que traigan palabra, mujeres que interceden por sus hijos constantemente. ¿Sabe? No deje de orar por sus hijos, porque sabe que cuando usted ora, usted está golpeando el corazón de su hijo. Dice la palabra de Dios que la palabra es como un martillo, y cada que usted hace una oración por su hijo, la palabra está golpeando el corazón de su hijo y de su hija, y en algún momento ese martillo va a romper con la dureza de tus hijos y Dios los va a traer a su presencia. Por eso una mujer no puede dejar de orar, porque cada que una mujer ora, Dios responde, y Dios responde también a las oraciones de los hombres. Pero muchas veces los hombres no nos levantamos. Ese es un problema. Y Dios tiene que cambiar nuestras familias. Y es tiempo que el varón tome su posición. Es tiempo de que el varón haga lo que le corresponde delante de Dios, porque delante de Dios tendremos que rendir cuentas por la vida de nuestros hijos. No importa de quién seas tú, de dónde vengas, un día estaremos delante de Dios y Dios nos pedirá cuentas por la vida de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que los hijos son como saetas en las manos de un guerrero. ¿Y cuál es el propósito de los padres con respecto a los hijos? Es que lancemos las flechas para que lleguen lejos. Los hijos no fueron diseñados para permanecer con nosotros. No es así. No es así. No es así. La aljaba era donde se guardaban las flechas, pero no se guardaban para quedarse las flechas. La aljaba era un lugar para colocarlas, porque en algún momento tenían que ser lanzadas. ¿Y cuántos de nosotros como padres no queremos que nuestros hijos lleguen muy lejos en la vida? ¿Cuántos dicen amén? Que nuestros hijos superen. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que ¿qué? Los hijos no son nuestros. Tienen que ser lanzados. Ese es el orden divino. Y los hijos en algún momento tienen que tomar su propio camino, porque eso es el orden de Dios. Eso es el diseño que la Biblia me muestra. Y a veces Dios tiene que levantar una Débora para lanzar. Aquí muchas traen su lanza, hermanas, y voy a lanzar a mi hijo, pero va a llegar mucho más lejos con la bendición de Dios, con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que llegar donde nosotros no hemos llegado. Y no importa, hermanos, porque un verdadero amor de padre y madre anhela que sus hijos nos superen el doble, el triple, el quintuple, que nuestros hijos conquisten, pero con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin Dios no. Sin Dios no. Qué bueno que usted ora para que Dios bendiga a su hijo. Me parece excelente que Dios le bendiga. Que Dios bendiga a nuestros hijos con trabajo, con una carrera, con un estilo de vida bueno. Pero eso no es la mayor bendición, iglesia.
La mayor bendición no es tener cosas, la mayor bendición es tener a Cristo en el corazón. Eso te va a catapultar mucho más lejos que teniendo cosas materiales. Por eso, hermanos, nuestras oraciones hacia la vida de nuestros hijos deben ser muy correctas. No podemos orar solamente bendícelo, bendícelo, pero sin Dios, pues sin Dios lo único que se va a alejar. ¿Está de acuerdo? Porque cuando tenemos dinero, cuando tenemos estabilidad económica, cuando tenemos recursos, ¿qué nos pasa? ¿Para qué necesitas a Dios en tu vida? Por eso, cuando usted ore por sus hijos, no ore por bendición primeramente, ore por salvación. Ore para que ellos tengan un encuentro con Cristo. Ore para que ellos pongan a Dios en primer lugar en su vida. Y eso les va a bendecir. Y ya ellos no tienen que salir a buscar la bendición. Dice que las bendiciones son ¿qué? Añadidas. Una cosa es correr tras la bendición y otra cosa es que la bendición, estás tú paradito aquí, ya te llegó. ¿Por qué? Porque el orden bíblico es: busca de Dios primero y lo demás que dice se añade. ¿Qué es lo que hacemos nosotros regularmente? ¿Buscamos a Dios o buscamos la añadidura? Todos vamos por la chuleta, ¿no? La añadidura. Ese es el error que cometemos. Queremos la bendición, queremos la protección, queremos que Dios abra los cielos, pero no queremos comprometernos. Y ahí está el problema. ¿Quién ha visto la mano de Dios en su vida? Cuando usted ha sido fiel a Dios en lo poco, Dios le ha puesto en lo mucho. Yo doy gracias a Dios por la vida de las mujeres, porque por una mujer que nunca dejó de orar por mí, yo estoy aquí. No deje de orar por sus hijos. Aunque usted vea lejano el día que su hijo venga a Dios o su hija venga a Dios, no deje de orar. Sea valiente como Débora. Levante su espada, levante su voz, clama al cielo, porque tarde o temprano su clamor tocará el corazón de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Tarde o temprano el clamor tuyo, mujer, tocará el corazón de tu esposo, de tu esposa, que no quiere nada con Dios. La oración de una mujer nunca se va al saco roto, llega al cielo. Y las oraciones de las mujeres, wow, muchos llegamos porque la oración de una mujer nos alcanzó. Las mujeres no se rinden, las mujeres son maravillosas. No me pagaron para dar este mensaje, varones, no me dieron un billete, no me dijeron: pastor, hable bien. Yo lo he visto en mi vida. Tengo una mujer excepcional en mi vida, que es mi esposa, que cuando yo me quiero rendir, ella me dice: órale, flaco, vamos. Avance. Oye, pero es que no, vamos a avanzar, vamos a lograrlo para Dios. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Definitivamente ha sido una mujer que ha impulsado mi vida, ministerio y todo lo que yo hago de manera impresionante. Yo sé que no se ve, porque usted me ve aquí parado a mí, pero ella no está detrás de mí, ella está a un lado de mí. No está atrás porque no es menos que yo. Delante de Dios, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio el mismo valor y la misma dignidad a ambos. El hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer es mejor que el hombre. Ambos tienen la misma dignidad y valor, pero cada uno tiene funciones y roles diferentes, eso sí. Amén. No son mejores, no son peores delante de Dios. Tenemos el mismo valor y dignidad, pero a cada uno se nos ha asignado una diferente asignación de Dios para cumplir en la tierra. Y hoy le queremos pedir al Señor que nos ayude a entender esta palabra. Débora es un ejemplo de mujeres que luchan, que perseveran, que se levantan, que están ahí guerreando, que no dejan de orar, que aunque están cansadas, aunque no ven nada, ellas siguen buscando de Dios. Por eso me encantan las mujeres así, hermanos, que son guerreras. Gloria a Dios por las mujeres. Al final son unos tacos, hermana.
Nos esperan los tacos, hermanas. No, la verdad es que las mujeres son guerreras, hermano. Y yo aquí conozco muchas mujeres solas que trabajan y se rajan para sacar el barco adelante. Benditas sean las mujeres, hermanos. Dios las bendiga, mujeres, pero también nosotros como varones tenemos que hacer lo que nos corresponde. Varones, tenemos que hacer lo que nos corresponde delante de Dios. Tenemos que levantarnos, porque aquí nadie va para ser mejor. Aquí caminamos juntos en la voluntad de Dios. Nadie es mejor que el otro. Usted no se sienta superior a su esposo porque usted va adelante, tal vez por las circunstancias de la vida. También el esposo requiere honra delante de Dios. Porque también he conocido mujeres que sobajan a los hombres, y eso no es correcto tampoco. Eso no es correcto delante de Dios. Si Dios te da el privilegio de a lo mejor hoy estar al frente por alguna circunstancia de la vida, no te da el derecho de sobajar la honra que Dios le da al varón. El varón es la cabeza, mujeres. El varón es la cabeza, aunque la cabeza esté dañada. Es la cabeza, hermano, bíblicamente. Es la cabeza. Usted no puede quitarlo a un lado y decir, ahí te voy. No, dele su lugar, respételo, nunca hable mal de él con su familia. Eso no se hace, mujeres. Aunque tal vez sea algo real, usted proteja la vida de su esposo, proteja la honra de su esposo, porque ese esposo que usted tiene es el padre de sus hijos, y hónrelo. Hónrelo, aunque usted diga no lo merece, pastor. Bueno, usted hónrelo, porque es el padre de sus hijos y de sus hijas. ¿Cuántos dicen amén, mujeres? Al final el único que tiene derecho a juzgarnos, ¿quién es? Que Dios decida, ¿verdad? No nosotros. Póngase de pie, hermanas, hermanos.